aborto, manejo del aborto, a embarazo ectópico y su tratamiento. Entonces, cuando ustedes digan, empezamos con la práctica. Sí, doctora. Muy buenos días, doctora y compañeros. Hoy vamos a empezar el tema de amenaza de aborto, aborto, embarazo ectópico, manejo médico y quirúrgico. Esto presentado por las estudiantes Flores Portocarrero Margarita y Fernanda Fernández López Melisa. Bien. Eh, en- Al hablar de la amenaza de aborto, básicamente en la definición nos referimos a la presencia de hemorragia de origen intrauterino antes de la 20ª semana, completa de gestación, con o sin contracciones uterinas, sin dilatación cervical y sin expulsión de los productos de la concepción. Es decir, esto va a ser una afección que va a indicar una posibilidad de aborto espontáneo o una pérdida temprana del embarazo. Esto antes de las primeras 20 semanas. La incidencia de la amenaza de aborto va a ser por lo menos de 20 a 30% de las embarazadas que tienen hemorragia en el primer semestre. Y bueno, aquí en cuanto a los factores de riesgo, vamos a tener que los riesgos de amenaza de aborto son más altos en mujeres mayores de 35 años, mujeres con antecedentes de 3 o más abortos espontáneos, mujeres con enfermedad sistémica como la diabetes o disfunción tiroidea. También vamos a tener acá en el cuadro de factores de riesgo las enfermedades crónicas, ¿no? Como ya hemos mencionado, la diabetes, la hipertensión arterial, la obesidad, enfermedades tiroideas, lupus eritematoso sistémico y la enfermedad renal. En enfermedades agudas vamos a tener las infecciones como el VIH, la hepatitis B o traumatismo abdominal. A nivel físico, estas se pueden dar por congénitas o adquiridas o incompetencia ísmico-cervical, y también vamos a tener las exógenas. Esto si son pacientes que consumen consumidores de hábitos nocivos como el alcohol, el tabaco, cocaína, drogas, ¿no? O también radiaciones, ¿no? Como la radioterapia, la adminopélvica y la quimioterapia. En la clínica, lo que vamos a tener en los síntomas de amenaza de aborto, básicamente va a ser el sangrado vaginal, y bueno, ¿no? La presencia también de coágulos, el, el dolor en las áreas específicas a nivel el abdomen, como se conocen como los cólicos abdominales, con o sin sangrado vaginal. También el volumen uterino que va a ser acorde, ¿no? Con amenorrea. Y bueno, y también, bueno, en los síntomas, la prueba de embarazo es positiva también, ¿no? Claro. Eh, y bueno, también nos manifiesta los calambres abdominales. En cuanto, eh, en cuanto al diagnóstico, el diagnóstico va a ser importante en la historia clínica poder determinar los antecedentes heredofamiliares, es decir, si hay enfermedades en la familia, ¿no? Antecedentes familiares, si hay antecedentes químico-obstétricos o antecedentes personales patológicos y no patológicos del paciente. En la exploración completa con el espéculo se va a descartar las alteraciones en el cervix, al igual que el tacto vaginal,
se puede determinar las modificaciones cervicales. También vamos a tener a nivel diagnóstico laboratorio bueno, básicamente que acá se debe realizar el examen de beta GCH, que esto se da entre los 7 a 10 días de la fecundación, y esto para confirmar si el embarazo continúa. Y también la ultrasonografía endovaginal para identificar el polo fecal y la vitalidad fetal. También, bueno, también acá es importante ver, como ya hemos mencionado, la fracción beta-GSH, al igual que los niveles de progesterona que tienen que ser superiores, y también en la ecografía, que los endovaginal pélvico, que los niveles superiores tienen que estar en 3600 del examen de beta-GCH. También vamos a ver que en la ecografía transabdominal, que se tiene que ubicar si hay 5 semanas de amenorrea o 3 semanas posteriores de la concepción. Si es en la semana 7, si es en la semana 6, saco gestacional, crece a razón de 1 milímetro por día, y en la semana 7 lo que es la frecuencia cardíaca. También acá es muy importante, bueno, también en lo que son los análisis de laboratorio, ver lo que son los conteos de glóbulos blancos con la fórmula leucocitaria para descartar una infección. En cuanto al tratamiento, básicamente en el tratamiento en la amenaza de aborto, la actitud debe ser de expectante, es decir, a la espera de la dilatación cervical o la evidencia ecográfica de aborto fallido. Y aquí casi siempre se va a recomendar el reposo en cama, el reposo pélvico, es decir, un reposo absoluto 48 horas, en el cual el paciente no tiene que hacer un ejercicio físico intenso, una actividad sexual. También vamos a ver bueno, que este tratamiento se debe considerar la etiología de la amenaza de aborto, se confirma la vitalidad fetal, en las pruebas de laboratorio tienen que estar las determinaciones, ¿no?, de la fracción de la beta-GCH, debe haber una elevación en un 63% del embarazo viable, y aquí se puede iniciar con los fármacos que básicamente tienen un efecto específico en lo que es la relajación del el músculo liso uterino, como van a ser los antiespasmódicos, como es la butililocina, bueno, que acá básicamente nos lo recomiendan de 10 miligramos cada 8 horas, o también vamos a tener lo que es las prostaglandinas, como la indometacina de 100 miligramos cada 12 horas. Y también vamos a tener como es la contrainsuficiencia del cuerpo lúteo, como es la progesterona de 200 miligramos a 400 miligramos vía oral cada 12 horas hasta la semana 12 de gestación. Bueno, y ahora vamos a ver lo que, básicamente aquí el pronóstico en lo que se considera la amenaza de aborto, el pronóstico es bueno. Esto cuando se resuelve la hemorragia y el dolor cólico que presenta la paciente, ya que el ultrasonido nos va a ayudar a determinar el bienestar fetal y el pronóstico en cuanto a la comprobación de la vida fetal y la normalidad de las estructuras del feto. Y básicamente el pronóstico va a depender del grado de desprendimiento en que se pueda observar, ¿no? Y si este es pequeño, el pronóstico va a ser bueno y va a desaparecer el sangrado, y la gestante puede continuar con su gestación en curso. Y bueno, ya el 50%, según la literatura, nos menciona que estos casos pueden evolucionar hacia un aborto o, o, o un aborto retenido, o un aborto incompleto o aborto completo. Y bueno, ¿no? A esto vamos a ver el siguiente tema, que va a ser el aborto, ¿no? Que básicamente el aborto ya va a ser
la pérdida del embarazo, es decir, va a haber la interrupción espontánea o provocada de la gestación antes o hasta las 22 semanas. Esto en relación a que el embrión o el feto tenga menos de medio kilo, es decir, 500 gramos o 25 centímetros de longitud. El aborto se va a clasificar esto según su tiempo, según su tiempo, si es un aborto temprano, menor a 9 semanas, si es un aborto tardío, mayor a 9 semanas, o también la presentación, ¿no? Como, o su origen, ¿no? Si esto se va a dar de una manera espontánea o va a ser inducido. También vamos a tener bueno, en cuanto a la clasificación, al aborto terapéutico, que esto se denomina así con el fin de salvaguardar la vida de la madre. Bueno, y también vamos a tener que, a nivel etiológico, las causas que se pueden dar, estas pueden partir de causas genéticas o anomalías endocrínicas, y también por la separación corianiótica o la incompetencia cervical o por infecciones. También vamos a tener si la placentación ha sido anormal o anormalidades inmunológicas, ya se vea de tipo autoinmune o de tipo aloinmune. En tipo autoinmune, como la incompatibilidad de sangre o de tipo aloinmunes, como los síndromes de anticuerpos antifosfolípidos y antinucleares débilmente positivos. En cuanto a los factores de riesgo, lo que vamos a tener, que estas se van a dividir en factores fetales y factores maternos. En cuanto a los factores fetales, vamos a tener el aborto aneploide, la tetraploidía o el aborto euploide, que estos son abortos cromosómicamente normales, son generalmente tardíos y esto se presencia cuando la edad materna es avanzada, ¿no? Y también en cuanto a los factores maternos, vamos a tener eh, que a la edad materna avanzada, las infecciones como la clamidia, eh, trichomonas, ureoplasma. También vamos a tener las enfermedades crónicas como tuberculosis, carcinomatosis, hipertensión arterial, autoinmunes, endocrinas, el hipotiroidismo, la diabetes mellitus, la deficiencia de progesteronas, desnutriciones graves o alteraciones uterinas como leiomiomas, la insuficiencia cervical o por traumatismo o por los hábitos nocivos. En cuanto a la clasificación, según su evolución, lo que vamos a tener eh, eh, a 7 tipos de 7 tipos de aborto, en los cuales vamos a tener a la amenaza de aborto, que clínicamente se va a distinguir por un dolor en el hipogastrio tipo cólico. No van a haber cambios en el cuello uterino, va a ser un sangrado leve, un dolor lumbar, y en el examen físico va a ser un útero adecuado a la edad gestacional, no va a haber modificaciones cervicales, eh, y en cuanto al aborto en curso o en evolución, vamos a tener que clínicamente va a presentar el dolor pélvico que va a aumentar con intensidad, el sangrado genital, y en el examen físico vamos a identificar que va a estar
vamos a identificar al orificio cervical interno que va a estar permeable y las membranas íntegras. En cuanto al aborto inevitable, clínicamente va a haber un dolor pélvico que va a aumentar con intensidad, va a haber ruptura de membranas, va a haber dilatación del cérvix, hemorragia, sangrado genital, el dolor al hipogastrio tipo cólico, va a haber presencia de contracciones. Y en cuanto al examen físico, va a haber una actividad uterina aumentada, el borramiento, la dilatación y las membranas van a estar rotas. Ya lo mencioné. También vamos a tener a lo que es el aborto retenido o frusto, que clínicamente se va a distinguir que va a haber una expulsión parcial de restos embrionarios o tromboblásticos y la presencia de sangrados. Esto va a ser producto de la concepción muerta en el interior del útero por días o semanas. En cuanto al examen físico, va a haber el cuello sin modificaciones y el útero disminuye de tamaño. En cuanto al aborto incompleto, va a ser la expulsión parcial de restos embrionarios o tromboblásticos, va a haber una presencia de sangrado, en lo cual en el examen físico vamos a ver que el cuello va a estar permeable, se pueden palpar restos y el útero va a estar levemente aumentado de tamaño. En el aborto completo, vamos a ver que va a haber una expulsión parcial, va a haber una expulsión total del embrión o del feto y de las membranas vulvares. Acá disminuye el sangrado. En el examen físico, el útero va a estar de un tamaño normal, sin modificaciones cervicales. Y vamos a tener por último a lo que es el aborto séptico, que aquí va a haber una presencia de fiebre mayor a 38 grados centígrados, el flujo vaginal va a ser de mal olor, va a haber un dolor al hipogastrio y va a ser va a haber una movilización dolorosa del cérvix y la paciente va a tener una sensibilidad uterina. Esto, bueno, ¿no? Por una complicación infecciosa grave, ¿no? Del aborto que va a presentar aquí en un aborto séptico. Básicamente el diagnóstico en el aborto lo que va a hacer es primero determinar los criterios diagnósticos, ¿no? Que la gestación sea menor de 22 semanas, el sangrado por vía vaginal, el dolor a nivel del hipogástrico tipo contracción. Aquí vamos a ver a nivel laboratorio, se puede pedir lo que es un hemograma completo, esto por la pérdida de sangre que va a tener la paciente, el perfil de coagulación, el fibrinógeno, el recuento de plaquetas, el tipo de protombrina, el tiempo parcial de tromboplastina, al igual que los análisis de bioquímica como glucosa, urea, creatinina, transaminasas, bilirrubina, el grupo sanguíneo y el factor RH, las pruebas ELISA, VIH o prueba rápida, o también el examen simple de orina o urocultivo. A nivel de pruebas de imagen, lo que vamos a tener es a la ecografía transvaginal o transabdominal. Bueno, y en los exámenes especializados, la anticoagulación lúpico, la anticardiolipina, vamos a tener los exámenes anatomopatológicos del contenido endouterino. Y bueno, esto según el diagnóstico de los tipos de evolución del aborto, ya sea en amenaza de aborto, aborto inminente o aborto de tipo completo o incompleto, esto según
la clínica, vamos a ver que en el diagnóstico la amenaza de aborto en la metrorragia va a ser oscura y escasa. En cuanto al aborto inminente, la metrorragia va a estar roja, abundante y continua. Y en aborto incompleto, la metrorragia va a ser persistente. Al igual que en el aborto completo, en cuanto a la metrorragia va a ser mínima. En cuanto a las contracciones uterinas dolorosas, en la amenaza de aborto va a estar presentes. En el aborto inminente van a aumentar con frecuencia e intensidad. Y en aborto incompleto van a persistir, y en el aborto completo ya estas contracciones van a cesar y va a disminuir el dolor. En cuanto a modificaciones cervicales, la amenaza de aborto va a estar el cuello cerrado, el aborto inminente va a ser el canal permeable. En cuanto al aborto incompleto, las modificaciones cervicales va a ser cuello abierto, restos ovulares en el útero o la vagina. También vamos a ver que en el aborto completo ya no van a haber modificaciones, es decir, va a estar el cuello cerrado, y vamos a tener, en cuanto a la amenaza de aborto, el desprendimiento y expulsión van a estar ausentes. En el aborto inminente, el desprendimiento y expulsión va a haber una protrusión parcial del huevo, y en el aborto incompleto va a haber una expulsión en 2 tiempos, en retención de anexos. Y en el completo, el desprendimiento y expulsión va a ser una expulsión total del huevo y anexos. En cuanto a la amenaza de aborto, en la ecografía va a ser una hemorragia decidual, un coágulo subcorial, un embrión vivo intrauterino. Ya en el aborto inminente, en la ecografía se va a identificar una expulsión en curso. En cuanto al aborto incompleto, va a haber restos endocavitarios y vaginales. Y en el aborto ya completo vamos a tener que en la ecografía va a ser un útero involucionado, ya va a estar vacío, ¿no? En cuanto al manejo del aborto, lo que vamos a tener es que estas se van a dar en medidas generales, que primero se identifican lo que son los signos de alarma, los factores asociados, si el paciente está hemodinámicamente estable, esto si no presenta un aborto no complicado, menor o igual a 12 semanas, ¿no? Y si, bueno, ¿no? Y si se va a dar y si el paciente que está hemodinámicamente estable en cuanto a dilatación y, bueno, ¿no? El de grado uterino mayor a 12 semanas. Si es inestable, la paciente se va a hospitalizar, se coloca la vía endovenosa con cloruro de sodio de 0.9% por 1000 cc, y se puede evaluarlo si la paciente requiere una transfusión sanguínea, al igual que la vía aérea tiene que estar permeable. Se, se realiza lo que es, se coloca lo que es la sonda Foley, la antibioterapia de amplio espectro en infecciones, se solicita exámenes de laboratorio, como ya se realizan en el diagnóstico, y bueno, ¿no? Si la paciente presenta fiebre o leucocitos, ya se puede pesar lo que es en aborto séptico, ¿no? En cuanto a los tipos, según su evolución en medidas terapéuticas, lo que vamos a ver es que en amenaza de aborto se comprueba, ¿no? La viabilidad, el manejo médico, se utilizan antibióticos para la infección, si la progesterona, si hay una deficiencia lútea, y en el manejo de aborto retenido vamos a tener, si, bueno, ¿no? Si esta lo requiere, si es en un embarazo menor a 12 semanas, la manipulación cervical, la dilatación, y si es un embarazo mayor a 12 semanas, la maduración cervical o inducción con misoprostol para poder expulsar al feto o el legrado uterino. También vamos a tener a lo que es el manejo del aborto
del aborto completo, que aquí se va a necesitar lo que es la observación, se confirma la ecografía, el seguimiento de la HCG y se requiere y se va a realizar un control ambulatorio o, o se requiere en caso completar lo que es la aspiración manual endouterina. En cuanto al aborto incompleto, el manejo se va a evaluar según si el embarazo es menor o igual a 12 semanas, esto con la aspiración manual endouterina. Y también vamos a tener el embarazo mayor a 12 semanas, el de grado uterino. En cuanto al manejo del aborto séptico, básicamente aquí se va a hospitalizar al paciente según su estadio clínico, se trata el shock séptico, ya se realiza lo que es el grado uterino si el cuadro ya está limitado al estadio 1, la histerectomía total y más la salpingofurectomía unilateral o bilateral, esto en estadio 2 o 3, o cuando no hay un tratamiento conservador. Esto cuando no hay una respuesta, ¿no?, al tratamiento conservador. Y bueno, ¿no?, ya para hablar sobre el embarazo ectópico, el embarazo ectópico va a ser la implantación del blastocito fuera de la mucosa que va a revestir la cavidad uterina. Esto básicamente proviene, ¿no? Proviene o va a significar que eh, significa que la implantación va a estar fuera del lugar. La implantación del blastocito va a estar fuera del endometrio, de la cavidad uterina, y básicamente el 95.5% de los implantados van a estar implantados en la trompa, donde el feto o embrión usualmente va a estar ausente o deja de crecer. Y los sitios más comunes de esta implantación va a ser en el ovario, en un 3.2%, o los sitios abdominales en un 1.3%. Y bueno, básicamente en el 75% de las muertes se van a dar en el primer trimestre y el 9% de todas las muertes van a estar relacionadas al embarazo ectópico. Y bueno, esta incidencia es la que en cuanto epidemiológicamente va a variar según el lugar y básicamente nos mencionan que el 95% o 98% el sitio más predominante va a estar localizado en la trompa de falopio, aunque puede encontrarse a nivel del cuello uterino. Y también vamos a ver el embarazo ectópico según su localización, que estas se pueden dar por la implantación tubárica en un 90 o un 95%, que puede ser ampular, ísmica o cornular, como podemos ver en la imagen. En las implantaciones también vamos a tener las implantaciones cervicales en un 0.1%. Y también las implantaciones abdominales y ováricos, que bueno, van a ser secundarios a los embarazos tubáricos. Y según su localización, de tipo heterotópico, que va a ser la presencia de embarazo intrauterino y extrauterino. En la etiología, lo que vamos a ver que estas se van a dar por causas tubáricas o causas ovulares. En cuanto a las causas tubulares, pueden ser debido
a una enfermedad inflamatoria pélvica, y como es la salpingitis gonocócica o la la tuberculosis genital en un 80 a un 90% de los casos, o las salpingitis posabortivas. También vamos a ver que eh, básicamente las cirugías tubáricas contra la infertilidad, las cirugías conservadoras de ectópico prévico, en las cirugías bueno, también vamos a ver las endometriosis o, por, o anomalías congénitas también, ¿no? También de tumores o de tipo funcional, como el desequilibrio de prostaglandinas, catecolaminas y hormonas esteroides. A nivel de factores ovulares o causas ovulares, van a ser aquellos que nos van a conducir a lo que es la anidación precoz del huevo, o la transmigración, que aquí básicamente eh, se ve la hipermigración del huevo y su implantación en la trompa contralateral. Y también vamos a ver lo que son la insuficiencia del cuerpo lúteo, una ovulación tardía o esteroides ováricos. Básicamente, los factores de riesgo en cuanto al embarazo ectópico, vamos a tener en primera instancia lo que son las cirugías tubárica previas o enfermedades inflamatorias pélvicas, ¿no? También vamos a tener los antecedentes, ¿no? Si la paciente de un embarazo ectópico previo o anomalías embriológicas de la trompa o tumores y cambios anatómicos como miomas, salpingitis, o si ha existido embarazos o abortos múltiples inducidos. En cuanto a factores predisponentes, vamos a ver si los anticonceptivos orales, los dispositivos intrauterinos, la transmigración, la motilidad tubárica alterada o la endometriosis. En cuanto a los factores de riesgo, vamos a ver o se determina lo que es las infecciones pélvicas repetidas, o si el paciente ha sido portadora de DIU, o la esterilización previa o cirugía tubárica. Esto en un riesgo de un 21%. A nivel clínico, las manifestaciones clínicas, lo que vamos a tener es que vamos a tener a lo que es que a partir de la semana 6 o 8, a la menorrea, el dolor abdominal, la hemorragia vaginal y la presencia, ¿no?, de una masa anexial, en cuanto y también, bueno, ¿no?, la prueba positiva de embarazo, que esta se puede dar en un 10 o 14% de los pacientes. También, al igual que, bueno, ¿no?, la presencia de disuria, las lipotomías, ¿no?, y el dolor persistente que puede irradiarse a la pelvis o la región lumbar o a nivel del epigastrio. En cuanto al diagnóstico, lo que vamos a tener es que estas se van a dar, vamos a tener al diagnóstico de laboratorio o diagnóstico por imagen. En cuanto vamos a tener aquí a las pruebas de hemograma completo, el grupo sanguíneo, el factor RH, el perfil de coagulación, el dosaje cuantitativo de la beta-HCG. Esto, para poder determinar si la beta-HCG es negativa, va a existir la posibilidad de que no sea un embarazo ectópico, y si esta es positiva,
tiene que ser más de 1000, tiene que ser más de 1000 milímetros, Unidades. unidades internacionales por mililitro, y no se va a visualizar el saco, no se va a visualizar el saco inútero, y va a existir la posibilidad de un ectópico. En cuanto a las pruebas de imagen, vamos a tener a la ecografía pélvica transvaginal, y aquí básicamente se va a poder incluir, ¿no? O se va a poder identificar el aspecto del endometrio, los anexos uterinos y el fondo de sacro de Douglas. Y ya en cuanto al manejo del embarazo ectópico, vamos a tener que estas se pueden tratar mediante la laparotomía, la laparoscopía o por medidas farmacológicas. Y esto se va a dar o se va a realizar según la observación, ¿no? En cuanto al manejo médico, se tiene que tener en cuenta la estabilidad hemodinámica, cuando no hay evidencia de ruptura o hemorragia intraabdominal, cuando la masa es menor o igual a 3 centímetros de diámetro, cuando hay una ausencia de la actividad cardíaca en ecografía, cuando los valores beta-HCG tienen que ser menor a 5000 unidades internacionales, y cuando no hay contraindicación para el uso del metotrexato. Y bueno, ¿no? Y seguido de ello se hace un continuo seguimiento y control. En cuanto al uso del metotrexate, bueno, básicamente la administración que se da es, y vamos a tener de una administración sistémica o una administración local. En cuanto a la administración sistémica, el metotrexate se da a 50 miligramos una sola vez, o también vamos a tener el metotrexate de 0.4 por 1 miligramos al día por 3 días, o intramuscular 1 miligramo los días 1, 3, 5, 7, es decir, dejando un día. Y en los días que no se administra, se administra el citroborum de 0.1 miligramos por kilogramos por vía intramuscular. Y también vamos a tener la presentación del metotrexate de 5 miligramos vía oral por 3 veces al día por 5 días. Y en la administración local ya va a ser un metotrexate, la inyección es directa en 5 miligramos disueltos en suero, en 1 mililitro, y también el metotrexate en inyección vía transvaginal, esto con ayuda de la ultrasonografía en 1 miligramos por kilogramos. Y en las medidas farmacológicas que se realizan en el metotrexate se debe evaluar siempre el hemograma, el TGO, el TGP, la creatinina y bueno, ¿no? El beta-HCG en el primer, cuarto y la segunda y el séptimo día. En cuanto a la conducta del tratamiento quirúrgico, vamos a tener que el manejo quirúrgico conservador va a ser la salpingostomía, en el cual se preserva la fertilidad. El paciente hemodinámicamente estable, que presenta una masa anexial menor a 4 centímetros, la trompa intacta o con destrucción mínima en el intraoperatorio. También vamos a tener en el manejo quirúrgico radical la salpingectomía, que va a ser una masa anexial mayor a 4 centímetros, en cuanto va a haber una presencia de líquido libre o a la exploración ecográfica. O también cuando no se logre el manejo quirúrgico conservador como que es la salpingostomía en primera intención. Y en cuanto o también, bueno, ¿no? En el embarazo recurrente, en la misma trompa, o cuando falla el tratamiento médico o no hay deseos de una fecundidad futura. Bueno, también se puede seguir, ¿no? O se puede abordar
vía tipo laparoscopía o laparotomía. Y bueno, ¿no? Acá lo que vamos a tener ya en resumen en cuanto al flujograma del embarazo ectópico, si, como hemos podido identificar, este embarazo va a estar fuera de la cavidad endometrial y si la paciente presenta un dolor abdominal, un sangrado, una menorrea, si lo presenta, se realiza una ecografía transvaginal, se realizan los análisis beta-HCG y si hay presencia de masa anexal en el tacto vaginal y si la HCG va a ser menor al 60% en las 48 horas, si es no, se piensa en otro diagnóstico. Si es sí, eh, bueno, ¿no? Acá se evalúa la HCG inicial, si esta es menor a 200 unidades por litro por mililitro y el manejo va a ser expectante. O si el manejo inicial va a ser mayor a 200 de la beta-HCG, se realizan medidas farmacológicas como el metotrexate, ya sea vía oral o vía intramuscular. Si hay disminución de la beta-HCG y esta es menor al 15% en las 48 horas, se sigue monitorizando los valores semanalmente hasta que esto desaparezca. Y si es no, se utiliza ya el metotrexate en dosis múltiples más ácido folínico y si ya disminuye en menor al 15% en las 48 horas, se siguen monitorizando los valores de HCG semanalmente hasta que esto desaparezca. Si también vamos a tener, si estas no se dan, se aumentan las dosis, ¿no? 4 dosis de metotrexate sin disminución mayor a 15% en 48 horas, ya se hace lo que es la laparoscopía, la salpingostomía o la salpingectomía. Y bueno, ¿no? Eso sería todo en parte. Ahora vamos a pasar al caso clínico. Muchas gracias. Sí, buenos días. Yo voy a continuar con el caso clínico acerca del aborto y embarazo ectópico. Se logra ver en presentación. Bien, está Ok. bien. Bueno, este caso clínico lo he obtenido de una revista que lo he citado al final, pero el caso clínico básicamente trata de una emergencia obstétrica con abdomen agudo por ectópico roto en un embarazo heterotópico. El embarazo heterotópico básicamente nos indica que está coexistiendo tanto un embarazo intrauterino como el extrauterino o el ectópico, ¿no? Bien, el caso clínico nos narra que es una paciente de 34 años de edad que acude a consulta por dolor abdominal punzante continuo con intensidad 8 de 10, esto en ambas fosas ilíacas, que lleva 48 horas de evolución y además de esto se acompaña de sangrado transvaginal durante las últimas 24 horas. Em, el día previo acude a facultativa quien indica manejo para colonopatía con incremento de intensidad de dolor en las últimas 10 horas, ¿no? En cuanto a los antecedentes familiares, tanto el padre como la madre son diabéticos. Y en cuanto a los ginecobstétricos, la menarquia inició a los 14 años, régimen catamenial, la duración es de 5 días de su periodo menstrual cada 30 días. El inicio de relaciones sexuales fue a los 19 años, ha tenido 2 parejas sexuales y su fórmula obstétrica indica que ha tenido 3 gestaciones, 2 partos. em, bueno, hay un parto que ha sido a término
un aborto que en el caso clínico manifiestan que ha sido hace 18 meses, un aborto espontáneo y en total son 2 hijos vivos, ¿no? La fecha de última regla ha sido el 2 de marzo de 2023 y refiere como uso de método anticonceptivo el uso de preservativos, ¿no? No consumo de píldoras, ampollas u otros métodos. Bueno, de esta parte inicial podemos hablar acerca del dolor, el abdomen agudo que presenta, ¿no? Que esto también, el estudio de este abdomen agudo justamente retrasa el diagnóstico de un posible embarazo ectópico, ¿no? Ya que el cuadro de abdomen agudo es muy general. Pero si resaltamos la clínica que más o menos ha explicado mi compañera, en el embarazo ectópico también podemos encontrar ese dolor abdominal, como se describe en este caso en fosiliaca, ¿no? Además del sangrado transvaginal en una mujer en edad fértil, ¿no? Bueno, tal como mi compañera se observó el flujograma que ella nos mostró, en estos casos es importante realizar una prueba laboratorial que es el beta-HCG y el ultrasonido, ¿no? En el caso de la beta-HCG se evidencia esta de 3.645 milunidades, ¿no? Por Miliunidades. milímetro. Ajá. Ujú. Que es compatible con 5 a 6 semanas de gestación. Y en el caso del ultrasonido, se observa el útero en anteversoflexión, que es la posición generalmente más frecuente que encontramos del útero, ¿no? También puede haber otras como retroverso, etcétera, pero esta es la más común, en anteversoflexión, con dimensiones de 35 por 45 por 51 milímetros, con ecos mixtos en su interior. En esta imagen no, perdón. En esta imagen es en la que se observa el plastro en anexo izquierdo con imagen anecoica compatible con 7 semanas de gestación. Aquí se indica plastrón en anexo derecho. Y también se observa líquido libre en fondo del saco posterior, ¿no? Que es como nos indica en esta ecografía. Líquido libre en fondo del saco posterior. Que esta presencia, digamos, puede ser... puede indicar ciertas patologías. Sin embargo, también podemos encontrarla en la ovulación o en la menstruación, ¿no? Pero si es indicativo de patologías, puede, por ejemplo, indicar rotura del ectópico o también, según lo que revise, procesos pélvicos inflamatorios o endometriosis también, ¿no? La presencia de líquido libre en fondo de saco posterior. Al examen físico, bueno, aquí se menciona que durante la exploración se percibe expulsión del saco gestacional completo. Y en cuanto a las funciones vitales, eh, ya para este momento se va a encontrar que se encuentra hipotensa, también taquicárdica. Esta es frecuencia respiratoria de 26 respiraciones por minuto y temperatura de 36, ¿no? Lo que nos indica que, bueno, son básicamente datos de choque hemorrágico, ¿no? Bueno, también se muestra en alerta, orientada, facies dolorosa, hay palidez, em, palidez generalizada de tegumentos, la región cardiopulmonar sin alteraciones, abdomen globoso, hiperalgesia e hiperbaralgesia, dolorosa la palpación superficial y profundo en el área que ya manifestaba, que es la fosa ilíaca. En este caso se determina fosa ilíaca izquierda. También nos mencionan peristaltismo nulo, tacto vaginal con útero en anteversoflexión, que es doloroso la movilización. Los fondos de sacos están abombados y el cervix, bueno, vamos a encontrar restos ovulares en el canal vaginal, ¿no? Y estos son los datos de laboratorio que vamos a encontrar que, bueno, se encuentra en una anemia crónica, ¿no? Una importante, que es producto justamente de este choque hemorrágico, que es posiblemente por la rotura del ectópico, ¿no? Ya que sí se ha evidenciado el embarazo ectópico. Em, bueno, la glucosa también podemos encontrar 179 y es importante recordar que tenía antecedentes de ambos padres diabéticos, ¿no?
El manejo que se realiza es, bueno, inicialmente reanimación hídrica y de hemoderivados, ¿no? Esto para compensar la pérdida, bueno, la hemorragia que ha tenido la paciente. Y en este caso se opta por una laparotomía exploratoria, como justamente explicó mi compañera. Generalmente de elección es la laparoscópica, ¿no? Pero esta se realiza cuando no hay compromiso hemodinámico. Sin embargo, los datos que nos dan de la paciente indica que está inestable hemodinámicamente. Em, en este caso se indica, ¿no? La laparotomía exploratoria en rotura del ectópico. Bueno, algo también importante es que generalmente en este caso, cuando es un embarazo heterotópico, se preferiría la opción laparoscópica porque también esta laparotomía exploratoria disminuye la probabilidad de sobrevida del embarazo que sí se encuentra intrauterino, ¿no? Y bueno, aquí lo que vamos a encontrar es hemoperitoneo, cuantificado en 300 centímetros cúbicos, la cerviz izquierda rota con su tercio medio que involucra anexo por adherencia. Y también se realiza el legrado uterino, realizada en forma horaria hasta dejar la cavidad habitualmente limpia, obteniendo escaso tejido endometrial. Se revisa hemostasis y se da por terminado el procedimiento. Bueno, algo importante también que mencionar es que en este caso de un ectópico roto, el tratamiento sí o sí va a ser quirúrgico, ¿no? La opción, el manejo médico, digamos, o farmacológico con metotrexate está, digamos, no está indicado cuando la paciente se encuentra en inestabilidad, perdón, hemodinámica o justamente cuando hay rotura del ectópico, ¿no? Y tampoco cuando existe un embarazo intrauterino, ¿no? No vamos a optar por el metotrexate. Y bueno, esta imagen, como podemos ver, en esta imagen del lado izquierdo se ve parte del hemoperitoneo y en esta, y bueno, también en esta parte inferior se ve la salpinge y el saco gestacional, ¿no? Que se encontró en el conducto vaginal. Y en esta parte derecha lo que se obtiene del legrado, ¿no? Intrauterino. También se lleva esta muestra de anatomía patológica en las cuales se evidencia el, el embarazo ectópico, ¿no? Nos mencionan glándulas endometriales, vellosidades coriales con decidua y áreas de hemorragia, como se ve en la imagen. Y bueno, esta es la grafía de la cual, bueno, del cual encontró este caso clínico. Y eso sería todo de la presentación, doctor. Bien, entonces hemos visto eh, una de las patologías que son causantes de muchas muertes maternas cuando no son diagnosticadas oportunamente, ¿no? Tenemos que involucran lo que es las hemorragias de la primera mitad del embarazo. Entonces, como son causantes de mucha patología que involucra a la vida de la mujer, eh, esto viene a ser un indicador, pues, ¿no? Del desarrollo de un país, ¿no? Que no permite que haya una igualdad en la atención de esta, de su estado de salud en general, cómo maneja la salud pública y qué recursos ofrece a cada país de acuerdo a cómo considera debe ser atendida su población. Entonces, de lo que nosotros obtengamos, de lo que conozcamos, los que estamos involucrados en lo que es la especialidad y en este caso la salud de la mujer, tenemos que tener en cuenta de las patologías que existen, ¿no? Esto se puede presentar de diferentes formas, pero lo importante es que uno siempre debe sospechar. Ahora, puede venir una mujer como presentan al inicio del caso en que la mujer consulta por dolor abdominal y le dan un tratamiento para otro tipo de problema. Entonces,
aquí hay que hacer unidad clínica. Siempre que haya un sangrado vaginal, siempre que haya, y este provenga de una mujer que está en estado, digamos, de fertilidad todavía, uno debe pensar que hay embarazo. Así diga lo contrario. Así diga que nunca ha tenido relación, que no tiene pareja, etcétera, etcétera. Muchos errores parten de allí, ¿no? Generalmente las personas que pueden tener este problema usualmente callan con relación a una pareja por miedo, por no ser algo serio. Pero lo importante, ¿no? Lo importante es que ahora hay una serie de ayudas en las emergencias que pueden hacer que este problema disminuya, aunado a una buena historia clínica. Siempre la historia clínica tiene que estar allí presente. A mí me ha llamado la atención esa fórmula obstétrica. Ah, no, ahora está bien, pero Sí, doctora, lo corregí. Lo que pasa es que ah, había colocado aquí el 2, pero solamente ha sido un pretérmino y un atérmino. claro. Sí. Primero, en la fórmula, primero va el a término, el segundo pretérmino, el tercero es aborto y al final son hijos vivos, ¿no? Entonces, yo había apuntado acá, pero no me cuadraba, así que está bien que lo hayas corregido. Entonces, también cuando nos referimos al dosaje de beta, de subunidad beta, se da en miliunidades, ¿no? A veces uno no sabe por qué no lo maneja, pero en fin. Entonces, aquí 1000 unidades internacionales. Entonces, una de las causas, digamos, englobada en general, estaba condicionada justamente por las hemorragias, ¿no? Aquí las hemorragias de la primera mitad del embarazo, estamos hablando, comenzando con la amenaza de aborto. El aborto y todas sus variedades de presentación y cómo manejamos el- la presencia de este. Siempre que tengamos un desenlace favorable, quiere decir de que el embarazo continúa, esto ha sido una amenaza. Pero si llegan a ver, digamos, las otras presentaciones, que son la acentuación del sangrado, el dolor más intenso, incluso la pérdida de membranas ovulares, eh, o el de tener su desarrollo dentro del útero sin haber condiciones favorables para su desarrollo, nos van a indicar ciertas cosas que debemos nosotros hacer dependiendo de cuál es la situación que se nos presente. Entonces, eso es en cuanto al embarazo ectópico y todas sus manifestaciones y cómo lo manejamos, ¿no? Ahora, el embarazo ectópico es un tema muy, muy importante también, que por su presentación muchas veces puede pasar inadvertido. Se presenta en las primeras semanas del embarazo usualmente y va a depender justamente la sintomatología del tiempo y de cómo va desarrollando el embrión dentro del lugar donde se ha implantado. Si se implanta en la fimbria, va a durar un poco más. Si se implanta en la trompa, va a durar un poquito menos. Si se implanta en el istmo, en la zona cornual, en el cérvix, puede ser en el ovario, etcétera, etcétera. Entonces, ¿y cómo se presenta el embarazo ectópico? El embarazo ectópico hay dos formas clínicas de presentarse, que son debidas a su manifestación, que es complicado y no complicado. No complicado es aquella que la paciente tiene dolor, ¿no? Puede ser leve, acude, hay sangrado, hacen un examen y evalúan que no hay nada, no hay saco ovular, no hay, depende del tiempo pues que se presente, ¿no?
hay subunidad beta positiva, pero no se ve nada a nivel de cavidad intrauterina. Entonces comienzan a hacer un barrido y por ahí pueden encontrar a nivel de trompa, a nivel de un saquito, pueden encontrarlo a nivel del ovario y de la trompa, en cualquiera de los niveles donde podría haber avanzado el óvulo fecundado. Entonces, va a depender del tiempo. Mientras más tardío es, muchas veces se confunde como si fuera un quiste, ¿no? Un quiste, pero llama la atención la presencia de subunidad beta y no encontrar un saco gestacional intraútero. Entonces, con eso, tranquilamente puede manejarse ya de una manera más dirigida. Mientras no haya rotura, da tiempo a que se pueda ver qué es lo más adecuado para la paciente. Pero si vamos a encontrar que la paciente está con cambios hemodinámicos, la vemos con palidez, la vemos con la frecuencia cardíaca incrementada, ¿no? Y con dolor, tenemos que pensar que allí está ocurriendo algo mayor. Entonces, hacer una buena ecografía, ¿no? Ponerle volumen, ¿no? Y tratar de solucionar el problema lo más rápido posible. Un signo importante ecográfico cuando se visualiza es el abombamiento de lo que es el fondo de saco de Douglas, que generalmente puede ser por problemas de tipo inflamatorio, pero cuando hay sangrado en cavidad, usualmente, y hay un sangrado que ha sido, digamos, de más tiempo, hay coágulos. Hay coágulos, entonces a la ecografía se va a ver dos tipos de coloración, ¿no? Que nos va a indicar que ese contenido que hay no solamente es líquido, sino también hay como una especie de una masa un poco más consistente, que puede ser lo concerniente a la coagulación, a los coágulos que hayan dentro. Entonces, este caso pues nos está indicando también las otras formas de presentación. Un embarazo heterotópico nos está indicando que aquí hay un eh, embarazo intrauterino y uno extrauterino. La mala suerte de la paciente para que llegue a 6.3, la paciente ha presentado un sangrado vaginal y un sangrado interno, ¿no? Porque ambos se han estado desprendiendo, uno ya previo, el que está dando toda la sintomatología de hipodinamia, hipovolemia y una serie de cambios en lo que es el estado general de la paciente. Entonces, aquí al examen físico dice, durante su exploración se percibe expulsión de saco gestacional completo. Ya para esto tenía 6.3, ¿no? Porque cuando la están examinando es que se produce la expulsión. Y bueno, todo lo que menciona la diapositiva. Entonces, es importante, pues, porque el estar al tanto de todo esto nos habla de que la mayoría de probables muertes que podrían presentarse son de índole evitables, ¿no? Y de cómo nosotros afinemos nuestra atención a los datos que presenta la paciente que está con esta dolencia. Pensar justamente en todo esto. Cuando ya hablamos de aborto, un ectópico, hablamos de una gestación temprana, ¿no?
y un aborto ya nos habla de gestaciones que pueden llegar a las 22 semanas. Entonces, es más evidente todo aquello que pueda presentarse. Y en la parte de obstetricia, todo se relaciona, ¿no? Desde que nosotros tenemos que hablar de la historia clínica, que tenemos que hablar de los controles, que debemos de hablar de estado general, análisis, etcétera, etcétera. Nosotros vamos a tener que decir que la paciente, para hacer las disquisiciones, ¿no? Que la paciente siempre se le debe repetir de que apenas se haya menorrea, la paciente debe acudir a una evaluación para tener de inicio, ¿no? Para tener de inicio una idea de cómo está empezando su embarazo. Si está con una hemoglobina baja, si tiene su presión dentro de los límites normales, así sea joven, ¿ah? Porque pueden haber problemas de tipo renal que ni siquiera la paciente lo sabe y se manifiesta con un problema de hipertensión. Y una serie de datos que son importantes para una normal evolución del embarazo. Habíamos dicho, y yo siempre lo repito, ¿no? Que siempre debe haber una primera ecografía para que nos diga justamente dónde está implantado ese óvulo fecundado, ese blastocisto, dónde fue. Fue a la cavidad intrauterina, se quedó en el camino, cómo está sentado, si hay una buena evolución. Luego tenemos, o si viene bien ese bebé. Luego, en una segunda eco para ver si hay alguna alteración, cómo está ese pliegue nucal. Ese es en el segundo trimestre. Si está el hueso nasal, y una serie de detalles, volumen de líquido, la placenta y una serie de detalles más que son importantes para una morfológica más adelante en el tercer trimestre para ver cómo va desarrollándose. Entonces, todos estos datos se van siempre concatenando en obstetricia una a una. Entonces, porque todo lo que hemos aprendido lo vamos repitiendo y vamos afinando eh, los datos que nos hacen pensar en una patología cuando se presenta una paciente, ¿no? Y que no nos agarre desprevenidos en cuanto a que pudiera ser esto u lo otro. Dentro de lo que tú has presentado, eh, Melissa, ¿habías puesto tu espéculo? Bueno, no se mencionas exactamente el espéculo, pero sí se menciona que encuentran, voy a buscar esa parte, que o sea, se encuentra el saco gestacional en el canal vaginal, aquí, pero no mencionan que se haya colocado el espéculo. Ya. Bueno, creo que sí lo ha mencionado tu compañera. Eso es importante, ¿no? Porque antes de poder nosotros, eh, cuando vemos una paciente con sangrado, ¿no? Lo primero que debemos hacer es canalizar una vena, presión arterial, eh, poner un espéculo si es que el sangrado viene de cavidad vaginal. Ocurre de que muchas veces hay embarazos de personas que están con tratamiento de fertilidad, ¿no? Y que en el trayecto están con manejo hormonal, ¿no? Una serie de situaciones que hacen, que se tienen que hacer para evitar que la paciente se sienta mal. Entonces, muchas veces la paciente está en esa situación con mucha ansiedad, mucho deseo de que no se pierda su embarazo y lo que se hace es, bueno, pues cuando llega, por decir, a la emergencia, uno tiene que seguir todas las pautas. Si uno de frente va a ir a hacer el tacto vaginal, puede decir, apenas me hizo
Ellos nos dicen, me examinó, ¿no? Sí, a veces los términos, las palabras que utilizan es, apenas me metió la mano, se perdió mi embarazo. Entonces, uno tiene que ser muy, muy cauto con la paciente, decirle los pasos que va a hacer y al momento de poner el espéculo, al momento de hacer el examen y a que poner el espéculo, decirle qué es lo que se tiene que hacer para visualizar qué hay ahí dentro, ¿no? Eso es, digamos, un paso previo. Si nosotros ponemos el espéculo y estamos viendo que a través del canal está protruyendo restos, ahí sí sacamos el espéculo, introducimos la mano, hacemos un tacto y vamos jalando con ambos dedos, con el índice y con el medio, traccionando eso, porque de esa manera ayudamos a que se desprenda el contenido, ¿no? Y que se cohíba el útero. Esto no quiere decir que se va a evitar hacer un legrado, eso es para abreviar el sangrado solamente, ¿no? Pero 2 pasos se tienen que hacer. Y bueno, eso es en cuanto a que se esté produciendo, en el caso de esta pacientita, durante la exploración se dice, se percibe la expulsión del saco gestacional completo. Siempre se termina de hacer un legrado. ¿Por qué razón? Porque queda un poquito de decidua y a veces propicia que haya más sangrado, ¿no? Pon tu imagen, Melissa. Melissa, Sí, doctora, la escucho. puedes poner la imagen de esta. Aquí, probablemente Ay, no se perdón. vea la cantidad. Lo que dice acá dice figura izquierda, parte del hemoperitoneo, ahí están los coágulos. En la parte inferior, la salpingo, esto de aquí es lo que han obtenido en lo que es el legrado, ¿no? Hay contenido todavía ahí que son pues producto del embarazo, ¿no? Bueno, eso es en términos generales lo que nosotros tenemos que realizar. Siempre se tiene que terminar con un legrado. A veces cuando hay un aborto completo, no en el caso de esta pacientita porque ha sido una cosa complicada, se observa cómo es la evolución, ¿no? A veces y se hace una ecografía de control y si no hay mayor cantidad de residuo ahí, ahí termina lo que es el embarazo. Muchas veces llega la paciente con el producto, ¿no? O sea, la expulsión de una bolsita con el contenido de su embrión ahí. Prácticamente es una placenta, una desida chiquitita, una placenta pequeñita, ¿no? Con la bolsa ahí amniótica íntegra con su embrión. Entonces, la paciente llega pues con, ¿no? Una toalla higiénica o llega con la muestra de lo que ha expulsado. Pero aún así se tiene que observar, ¿no? Y decirle a la paciente pues las condiciones. Ahora, aunada a todo esto, el manejo del aborto, ¿no? También tiene sus detalles, dependiendo en qué estado se encuentre la paciente, ¿no? Básicamente lo que han mencionado, el tratamiento es con el reposo, ¿no? El reposo es básico. Ahora, muchas veces se
muchas veces se integra esto, lo que es la observación de lo que es la paciente, más todavía si es que ella está siendo manejada por infertilidad, que se le ha hecho un procedimiento para, ¿no? Para poder embarazarse, entonces aquí se le da más hormonas y se le dice pues todo el tiempo en que debe de estar, porque previo al tratamiento de fertilidad, que quiere ser la implantación del embrión dentro de la cavidad uterina, hay que recibir una serie de hormonas para mejorar el ambiente y que pueda implantarse bien ese fetito. Estas cosas siempre van pues en la mujer que recibe este tratamiento llenos de angustia, de ansiedad, ¿no? Por lo que los días que vienen a la espera de un mejor desarrollo. Bien, me gustaría alguna intervención en relación a estos casos, bien interesantes. A ver, este tema de las hemorragias de la primera mitad del embarazo son cosas digamos, mucho cuidado, ¿no? Una atención que uno debe tener, porque de la agudeza que tengamos para ver a nuestra paciente, podemos darle un mejor término de su embarazo o, en su defecto, determinar aquello que pudiera complicar su embarazo y condicionarle pues, un mal estadio y que pueda terminar en una muerte materna, ¿no? O un compromiso mayor. Entonces, cada uno de estos estadios del aborto, ¿no? De las variedades clínicas del aborto, nos van a dar una forma de manejo. Casi todas tienen que ver con el reposo, salvo, ¿no? Y que ya estemos visualizando que hay alguna modificación, ¿no? Que no se dé el dolor, que el cuello se encuentra ya dilatado, ¿no? O que cuando ya está tratando de el producto con la bolsa íntegra tratando de pasar a través del canal, ¿no? Solamente queda esperar hasta que se produzca y ya sea un aborto incompleto, ¿no? Y que hay que eliminar todo este contenido y evitar pues que se vaya a complicar. El problema está cuando esta pérdida la paciente no lo reporta, ¿no? Y se queda allí por temor. Entonces, y lo que, para evitar lo que es un aborto séptico. Eh, También hay el caso del aborto retenido, ¿no? Es aquel que cuando la paciente va a su control, ¿no? Vemos que aparte no hay actividad o en su defecto no hay un desarrollo adecuado. Y esto ha persistido, entonces hay que hospitalizar a la paciente para hacerle un manejo adecuado y terminar este embarazo, ya sea, bueno, dependiendo de la edad gestacional, menor de 12 o mayor de 12 semanas, cuál va a ser, en qué momento se ha presentado este problema del aborto, es lo que le llaman el aborto frustro, ¿no? Que se ha quedado allí detenido en su desarrollo y no ha avanzado. Entonces ahí hay que hacerle pues o un AMEO, ¿no? Dependiendo de dónde estemos, o un legrado uterino. Y de esta manera vamos a evitarnos problemas mayores en la paciente. Bien, ahora sí yo creo que podemos empezar a ver sus inquietudes con relación a esto, ¿no? A estos temas que son
como les repito, muy importantes para lo que es un futuro embarazo y la salud de la mujer. Pero buenos Ojo días. que pueden. Sí, dime, Luis. Menciona usted sobre las hemorragias que se pueden presentar en el primer trimestre de embarazo. En cuanto a las hemorragias o enfermedades trofoblásticas, Claro, dicen que le conocen como nombre de mola, ¿no? ¿Es así? claro. Que Más que digamos, todo, ¿cómo se da el proceso de darse fuera en este caso del útero, ¿no? ¿cómo es que? El proceso, digo, en este caso de la mola, ¿no? Bien, digamos, también la mola también forma parte de lo que es las hemorragias de la primera mitad del embarazo. Eh, digamos que no lo van a tocar ustedes en algún punto en el sílabus. A ver, vamos a dar una miradita si es que hay. A ver, creo que van a tener acá hemorragia de la primera mitad del embarazo. Van a tener ustedes clase enfermedades del trofoblasto y embarazo ectópico también como teoría. Luego van a tener el aborto con insuficiencia cervical. Claro, esto lo van a tener ustedes como tema de clase teórico. ¿Por qué? Porque son cosas también muy, muy importantes que deben ser manejadas, ¿no? Para que eh, no vayan a haber problemas que puedan ocasionar sangrados también, que es lo mismo, hay aborto molar también, ¿no? Aquí ocurre que hay una alteración, ¿no? Del trofoblasto, que, ¿qué ocurre aquí? Cuando el óvulo es fecundado, eh, hay una serie de divisiones muy celulares y las células que son las más externas, ¿no? Del trofoblasto, eh, pueden anidar de la misma manera, eh, eh, van a hacer su diferenciación y se van a anidar. Pero muchas veces hay esta diferenciación, pero no hay un feto, no hay un embrión, digamos, ¿no? Porque es más pequeño. No hay un embrión y solamente se va a formar el trofoblasto y se va a anidar. Y van a penetrar lo que es el útero, ¿no? Y va a haber una serie de manifestaciones parecidas a lo que es el embarazo, pero en realidad no va a haber embrión. Entonces, puede ocurrir y el crecimiento de este es totalmente diferente. El crecimiento no va acorde con la edad gestacional, ¿no? ¿Qué se forman adentro? Es una degeneración hidrópica de lo que viene a ser las vellosidades y la imagen que nos evidencian a través de la ecografía, ¿no? Es la de una formación arracimada, ¿no? O sea, con muchas bolitas como racimos pequeños, ¿no? Eh, decíamos que el crecimiento no es igual a lo que ocurre en un embarazo normal. Se ve, hay manifestaciones mucho más intensas en cuanto a las náuseas, a los vómitos. Pacientes se torna muy, muy, muy adelgazada muchas veces porque, ¿no? Examen, digamos,
eh, eh, y muchas veces que no le, un sangrado que la paciente lo ha notado, pero que no le ha producido mayor molestia, mayor dolor. Entonces, con estas manifestaciones, que la paciente nota que todos le dicen de que su tamaño de útero es más grande de lo que parece, qué sé yo, eh, entonces ya le van a hacer los exámenes. Y cuando es evaluada, justamente lo primero que vamos a hacer es buscar latidos fetales, cosa que no hay, ¿no? Aquí va a haber un crecimiento desmedido, pero a base de una formación distinta a lo que es el embarazo, ¿no? Se ve más densa. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Aquí el manejo es de esto. Estamos hablando de una complicación del embarazo, una degeneración hidrópica de lo que viene a ser el embarazo. Y no se puede, digamos, dejar que siga o que continúe, porque esto puede tener una degeneración maligna, ¿no? Y producir la muerte de la mujer. Entonces, es necesario hacerle o una aspiración, ¿no? Eh, o un legrado. Entonces, aquí hay que determinar histológicamente qué cosa es lo que, lo que está condicionando, qué tipo de tejido es, si es un tejido, una mola, o es una degeneración maligna de la mola. Entonces, aquí hay que ver y hay que preservar la vida de la mujer. Si es una degeneración maligna, hay que hacerle una histerectomía, ¿no? Y en el caso de que no sea una mola maligna, hay que decirle a la mujer que no se debe embarazar, porque como esto es, digamos, una cuestión de tipo hormonal, aquí vemos en la mula, por ejemplo, así como se eleva el crecimiento desmedido mayor que no corresponde, muchas veces se confunde se puede pensar que por la altura, por el tamaño, puede ser un embarazo doble, puede ser un embarazo y mioma, ¿no? Etcétera, etcétera. Hay una elevación enorme de lo que es la subunidad beta. Y justamente esta elevación tan exagerada de lo que es la subunidad nos va a dar pues toda la sintomatología de vómitos, de las náuseas y vómitos, ¿no? Que nos va a poner en mal estado a la paciente. Entonces, esto es un resumen que les he hecho, dada la pregunta, ¿no? Pero bueno, el, el, el tema en sí y la inquietud de ustedes va a hacer que lean, busquen algún tipo de, digamos, un poquito más con relación a lo que es la mola. Pero el tema de hoy día no es la mola. El tema de hoy día viene a ser una parte, ¿no? O sea, una parte mayor que es el aborto y el embarazo ectópico. Una tercera entidad sería la mola. Pero como es muy importante también y tiene diferentes tipos de presentación, es que merece un tema, una clase aparte, que ustedes deben prestarle mucha atención y documentarse también. Entonces, a ver. Doctora, tengo una duda del caso que, bueno, yo presenté, se trata de un embarazo heterotópico. Sí. Lo que yo había revisado era que se podía, una causa podía ser por técnicas de reproducción asistida. ¿Esa sería la única causa? No, hay varias cosas. Uno de los temas importantes también son las endometriosis, que también creo que mencionó tu compañera, o tú creo que has mencionado. Otro tema son los procesos inflamatorios repetidos, ¿no? O sea, pélvicos, las enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Algún tipo de anomalía congénita,
Y así hay una serie de razones por las cuales el embrión o el huevo fecundado en su trayecto, en su migración a través de la trompa, puede ser detenido, ¿no? Detenido, ya sea o en la trompa, o ya sea en la fimbria o en la trompa, o se queda a nivel del istmo. Entonces hay una serie de cosas, falta de movilidad, ¿no? Los cilios dentro de la cavidad, dentro de la trompa, ayudan a que en forma natural, esto es en forma natural, no es la implantación, porque la implantación es a través del orificio cervical. Cuando normalmente se produce la ovulación, el feto, el óvulo pasa, ¿no? Se produce el espermatozoide sube por la cavidad cervical y llega a atravesar lo que es todo el cuerpo del útero entre las... va a depender de dónde se fertiliza el óvulo. Puede fertilizarlo allí, pero si no hay una buena luz de la trompa, puede quedarse, ¿no? Puede quedarse allí adherido. Lo importante es cuando se hacen los estudios de infertilidad o se va a manejar una mujer con infertilidad, se le tiene que ver todos esos aspectos, determinar que no vaya a haber una falla en esto. Por eso es que, dependiendo de lo que tenga la mujer, la ansiedad que presentan, porque a veces no es una sola vez, son una, dos, tres veces, y en sí hay mucha angustia, ¿no? Mucha angustia en el futuro de ese embarazo. Y de hecho, eh, todos los pros y contras se lo dicen al momento de hacer la implantación, al momento de que va a ser candidata para un tratamiento de infertilidad. Anef, Sí, doctora. Bueno, creo que me podría preguntar, en el caso de este caso, ¿no? De un embarazo heterotópico, la paciente tuvo 2 abortos en simultáneo, ¿no? O sea, si hay alguna causa para que se dé esto, porque o sea, uno esperaría que sea el ectópico el que termine el que termine por fallar, ¿no? Pero ¿por qué falló también el, el que estaba bien implantado? aparentemente, ¿no? Elisa, ¿qué opinas de eso? Bueno, se menciona acerca del el extrauterino, ¿no? Que es el que finalmente la rotura de ese es el que produce el sangrado. Entonces, lo que buscaban era, digamos, con la técnica laparoscópica, que no se utilizó en este caso, pero esa se utilizaba para proteger uno sobre el otro, ¿no? En este caso, proteger al intrauterino, al que sí estaba intrauterino. Pero al realizar la laparotomía exploratoria, lo que yo entiendo es que ambos finalmente se han perdido, ¿no? Tanto el extrauterino como el intrauterino. Claro, aquí lo que parece es que de haber sido identificado el embarazo ectópico antes de que se produzca la rotura, al producirse la rotura, ha alterado todo el medio interno y la sangre tiene un gran poder irritativo. La sangre, una vez que entra a la cavidad, produce un grado de reacción química que va a alterar todo el medio y le va a producir una inflamación. Entonces, hablando de este caso, ¿no? Hablando de este caso, y aparte de que al haber producido este desbalance en lo que es la volemia de la paciente, el útero ha sido afectado también, ¿no? En su composición, muchas veces
un sangrado masivo, ¿no? Por cualquier índole en una paciente que está gestando puede producir este tipo de pérdida. Entonces, uno es consecuencia del otro, ¿no? Si hubiera sido diagnosticado a tiempo, probablemente hubiera tenido un manejo exclusivamente para el ectópico. Pero hay el riesgo siempre si se va a hacer una intervención, ¿no? En el caso del manejo del ectópico, ahí hay tres formas de hacer tres formas de manejarlo, ¿no? Es dependiendo del tamaño, ¿no? Dependiendo del tamaño, lo que se tiene que hacer es básicamente determinar qué le voy a dar, qué forma voy a hacer de tratamiento médico, sin que afecte el otro embarazo, ¿no? Ahora, si es se podría haber hecho también una laparoscopía, ¿no? Siempre y cuando no haya habido todavía sangrado interno, pero en el caso de nuestra paciente sí ha habido sangrado, sí ha habido ruptura. Aquí se la tiene que jugar, se la tenía que jugar, digamos, en el caso de que no haya habido ruptura y que haya sido diagnosticado previamente, que hay un embarazo intrauterino y uno tópico, entonces se tiene que ver. Se preserva el embarazo intrauterino, se actúa con el extrauterino. Aquí hay que actuar sobre el extrauterino porque ese es el que produce más daño. Entonces, podría haber entrado en una laparoscópica, ¿no? Se corta y se saca y se maneja como si fuera una operación cualquiera, ¿no? Porque ya no tiene nada que ver la trompa, ya que todo lo demás está dentro del útero. Y se espera a ver qué ocurre con el otro embarazo. De repente puede permanecer un mes más o unas semanas más y luego se pierde, o de repente puede continuar. Pero ese es utilizando el menor daño, ¿no? Utilizando el menor daño, porque en el caso del ectópico, no vamos para tratamiento médico, no podemos utilizar el metotrexato. ¿Mm? Entonces, eso es lo que tenemos que ver. ¿Qué es? ¿Cuándo actúo? ¿En qué momento yo voy a poder, digamos, tener la oportunidad, ¿no? Con relación a ver qué ha ocurrido o qué está ocurriendo con el embarazo. Acuérdense que esto no se ve. Estamos hablando de semanas, 7, 8 semanas, 9 semanas. El útero está abdominal intrapélvico, todavía no se ve. ¿No? Totalmente distinto a un embarazo molar, que el embarazo molar con el mismo tiempo tiene casi 5 centímetros más grande que lo que le correspondería, ¿no? Entonces, todos son entidades que hay que ver. Muchas veces, cuando llega la paciente con un útero mayor y nos dice la última regla, uno empieza a dudar de la última regla. ¿Segura de la fecha última regla? No se ha equivocado, no ha sido antes, para asumir que sea del mismo. Una vez que ya descarta que no sea la edad gestacional con error, entonces, de hecho, estoy hablando en el interrogatorio, ¿no? En el interrogatorio, para ver qué cosa pido. Pido, ahora, cuando vemos altura uterina y edad gestacional, ponemos descartar error de Furr. Otro diagnóstico es descartar embarazo molar, ¿no? Porque hablamos de un útero mayor tiempo, ¿no? Descartar, todo es descartar.
Y depende mucho de la sintomatología de la paciente. Si la paciente acude con sintomatología de sangrado, dolor, mucho dolor, náuseas y vómitos, entonces yo tengo que pensar más en la mola. Entonces hay que pedirle su dosaje de beta-HCG y una ecografía transvaginal y abdominal, ambas, para documentar el caso, ¿no? Y poder tener, pues, digamos, un mejor manejo de la paciente. Es increíble cómo ocurre. Ya van a ver ustedes lo que le van decir su profesor cuando haga lo que es embarazo molar. Muy, muy importante, muy importante. Pero ahora sigamos con nuestro tema, que, Anef, eso es lo que correspondería a tu pregunta. Sí, doctora, gracias. Doctora, Oli, yo mira, ya. sí, doctora, una consulta. ¿En qué caso se usaría aspiración manual endouterina o legrado uterino? ¿En qué caso? Ajá, o sea, Ya. ¿cuál A sería ver, una eso lo indicación para dijo, usar uno o el otro? claro, eso lo dijo la Flores, Margarita. A ver, ¿está Margarita? Sí, doctora. La pregunta de Yomira, ¿en qué caso se utiliza AMEU y en qué caso el legrado? Ah, ya, amigo. Tú lo has puesto. Ah, ya. Bueno, amigo, en cuando el paciente está hemodinámicamente estable. Y cuando, bueno, ¿no? También es un aborto incompleto o un aborto retenido. Mm, un ratito, tú has presentado esto, ¿ah? Tú lo has puesto en tu Ajá. lámina. Has puesto, tiene que ver con la edad gestacional. Ah, también la edad avanzada. Edad gestacional. Pon tu lámina. Siguiente, siguiente. Siguiente. Mm, mm. Más. Sigue, sigue. Yo lo he visto. Acá está. Ahí está la respuesta. Dila, Margarita. Bueno, no, cuando el paciente está hemodinámicamente a mute en un aborto no complicado menor o igual a 12 semanas. Y bueno, ¿no? En una dilatación o un legrado uterino mayor a 12 semanas. Claro. Entonces, es muy importante, deja tu lámina, estos pasos que hay cuando la paciente llega y está con problemas de sangrado, con taquicardia, con todo este tipo de molestia. Un ratito. Eh, eh, bueno, quiero que lean esta lámina un ratito, denme un minuto. Disculpen que había venido alguien. Bueno, entonces aquí esto es importante que vean si el paciente que está hemodinámicamente
hemodinámicamente inestable. Lo primero, hay que canalizar una vía. La hospitalización viene secundariamente al estado general de la paciente, eso se hace de una vía, ¿no? Con una aguja gruesa para que haya una buena perfusión de líquido. Luego de requerir oxígeno, el antibiótico, pues esto es dependiendo, colocar una sonda Foley. ¿Por qué colocaría una sonda Foley? ¿Mm? A ver, chicas, chicos, jóvenes, ¿por qué pondría yo? Para recolectar muestras de orina, ¿sería, doctor? ¿Cómo? Para recolectar muestras de orina, ¿Para qué? recolectar muestras ahí en este caso de orina. Bueno, han venido de Movistar, chicos. Con relación a esto voy a tener que terminar esto porque ahorita me cortan ellos. Tenía fallas con mi internet. Con Melissa, ¿me escuchan, Sí, sí, doctora, la jóvenes? escuchamos. Sí, vamos a dar por terminado la práctica y mañana seguimos aquello que todavía que ahorita acaban, me cortan, voy a Está terminar. bien, doctora, no hay problema. Vamos Finalizo la grabación, entonces. sí, termina la grabación, por favor. Ya, doctora.